Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de entrevistas de Lora Televisión. En estos días, a mediados de junio, que es cuando estamos haciendo esta grabación, más de 300.000 alumnos y alumnas de toda España están haciendo los famosos exámenes de selectividad, es decir, las pruebas de acceso a la universidad. Solamente aquí en Lora, en Sevilla, me acaba de decir un profesor del Instituto Guadalquivir, donde estamos haciendo la grabación, que ha habido cerca de 10.000 alumnos. Bueno, pues para hablar de este controvertido tema, porque a pesar de que desde el año 1970 hemos tenido 7 o 8 leyes orgánicas en toda España de educación, sin embargo el tema del acceso a la universidad, el tema del criterio de la selección de alumnos siempre ha sido y está siendo problemático, porque no todo el mundo está de acuerdo, como ya veremos, en los criterios y en la forma. Y antes de empezar a hablar con nuestros contertulios, quiero agradecer a mi querido amigo Eduardo Alonso, y profesor de lengua del Instituto Guadalquivir, de aquí de Lora del Río, pues su colaboración para que esta entrevista se pueda hacer en las mejores condiciones. Gracias, amigo Eduardo. Bueno, pues, ¿quiénes son los contertulios de esta tarde? Pues aquí a mi derecha tenemos al amigo Rafael Guerra Lázaro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafael, después hablaremos de algo que me acabo de enterar, de un cartelito que tú has hecho por ahí y que ha sido premiado y demás. En el medio tenemos a la hija de una antigua alumna mía, Margarita Vega, y ella se llama Marta Sánchez Vega. Marta, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Y por último tenemos a Alejandro Villanueva Prado, que es de la Puebla de los Infantes, donde yo afortunadamente tengo grandes y magníficos amigos y amigas, y que estudia aquí en nuestro Instituto de Lora Guadalquivir. Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues estáis recién saliditos, a mediodía habéis terminado, sí, el tercer día, sí, de las famosas PAU, bueno, o EBAU, pero vamos, al final es la selectividad, la reválida para pasar a la universidad de toda la vida. Bueno, lo habéis hecho en el Instituto Asati, sí, y empezasteis el lunes. El martes, martes, miércoles y hoy jueves 14, que estamos haciendo la grabación, habéis terminado mediodía. ¿Qué tal? ¿Qué sentís después de haber terminado de 3 días tensos? Pues una presión totalmente liberada, el haber estado continuamente durante varias semanas estudiando y esforzándonos, aprendiendo de nuevo todo el temario que hemos dado durante el curso. Ya el haberlo terminado por completo, ya es simplemente esperar a las notas, que nos las den y veamos si podemos entrar a las carreras a las que queremos llegar. Y nada, eso, muchísima presión soltada. Marta, ¿quiénes son los que se pueden presentar a la selectividad? ¿Aquellos alumnos que han estudiado bachillerato o también alguna otra gente? Los que han superado en plan, que tienen aprobado segundo de bachillerato, y también creo que se pueden presentar los que han hecho un grado medio. ¿De formación profesional?
y un grado superior. Y un grado superior. Bueno, y Alejandro, vamos a meterle mano a la ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la selectividad? Las partes que tiene, ¿por qué necesitáis 3 días? Porque se podría hacer en un día, ¿no? Sin embargo, 3 días. Explicarnos, para aquellos que no están familiarizados con estos conceptos, vale. ¿En qué consiste la...? Bueno, pues así, a grosso modo, ¿no? Pues selectividad son varios exámenes que todos tenemos que pasar, todos los que queremos intentar llegar a una carrera universitaria tenemos que pasarlo, y son 3 materias que son obligatorias para todo el mundo, 3 asignaturas que las hacemos todos. Luego, aparte, tenemos una asignatura que la hacemos dependiendo de por qué rama de bachillerato nos hayamos ido, y luego, aparte, para subir la nota hasta los 14 puntos, que son los máximos, pues tenemos 2 asignaturas más que se llaman específicas o voluntarias, que son las que son de cada... que las elegimos nosotros. A ver, ¿esas asignaturas generales cuáles son? Historia, lengua y inglés. Lengua extranjera. Lengua extranjera, en la cual puedes elegir entre inglés, francés o alguna otra, la que te haya... Y por ahí pasa todo el mundo. Sí. Y ahora, Marta, las específicas... Tenemos una específica de modalidad, en la que depende si tú has hecho un bachillerato científico, que es Matemáticas 2, un bachillerato de Ciencias Sociales, que es Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, un bachillerato de Humanidades, que creo que es Latín, sí. Y un bachillerato de Arte, que creo que es Historia del Arte, la asignatura específica de modalidad. En las generales habéis pasado los 3, ¿en qué especialidad de las específicas vuestras? ¿Te las tuyas cuáles han sido, Alejandro? Yo he ido a Matemáticas 2 y luego como voluntaria pues he escogido Física. Física. ¿Y tú, Marta? Yo he tenido que hacer Matemáticas 2, que era la específica de mi modalidad, y luego he tenido que hacer también Biología y Química. ¿Y tú, Alejandro? Perdón, Rafael. Yo, como ellos, he hecho Matemáticas 2 al estar en un bachillerato científico, y luego, como las asignaturas voluntarias para subir notas, he hecho Física y Dibujo Técnico. Bueno, ¿y el nivel de este año cómo ha sido? Porque eso es muy subjetivo, lo entiendo. Sí. Pero a ver, ¿cómo ha parecido? Pues la verdad, bueno, yo de las 3 obligatorias, de las 3 modalidades, he salido muy contento. Han caído los temas que yo llevaba preparados. ¿Qué temas eran los que tú llevabas preparados? Bueno, yo llevaba preparados todos los temas. Bueno, quiere decir que han caído un tema de los que mejor llevabas de los que tenías preparados, ¿no? Sí. ¿Qué temas han caído? Para pues, en historia, ¿qué han caído? En historia ha caído Isabel II, que era el que yo llevaba mejor. A los de la otra opción les ha caído Franco. Es que cada examen tiene 2 opciones, es verdad, y puedes elegir una u otra en función de lo que mejor se te dé. Pero, por ejemplo, en historia el temario está dividido en opción A, que es siglo XIX, y opción B, que es siglo XX. Entonces, normalmente el alumnado de bachillerato se prepara el temario para una sola opción, al ser más reducido y no tener tantas posibilidades. Porque si no es un suicidio. Entonces, entre Isabel II y Franco, habéis podido elegir, ¿no? Sí. ¿Tú has elegido? Isabel II. ¿Y tú? Yo he hecho Franco. ¿Y tú? Y yo también he hecho la segunda opción, la de Franco. Está más reciente, ¿no? Sí. Habéis oído de vuestros abuelos. Exacto. Bueno, y de las demás asignaturas, en las específicas vuestras, el nivel, ¿cómo ha sido el examen? ¿Difícil? ¿Regular? Pues bueno, el de matemáticas, la verdad, ha tenido su pelusilla. Además, bueno, hay un montón de controversia ahora porque hubo una errata en el examen que, por ejemplo, en nuestro instituto, donde nosotros lo hemos hecho, se corrigió rápido, a los 15 minutos o menos, ya estaba el profesor diciendo que esto está mal, tenéis que cambiarlo. No me digas, o sea, os dieron el examen, con toda la solemnidad, ¿verdad? Que abriendo el sobrecito. Los sobres, lo cogéis. ¿Y os disteis cuenta que ya había una errata? No, porque era una errata que no podía verse a simple vista, sino que tenían que indicar los profesores que a la hora de hacer distintos procedimientos en los ejercicios, esa errata podía afectar a cómo realizaba el ejercicio y si daba un resultado u otro. Sí. Entonces no se podía ver a simple vista que había un fallo. Era un error que hasta que tú no intentabas resolver el ejercicio y veías que no había manera humana de que eso diese algo coherente, entonces te dabas cuenta tú de que había algo mal.
Por eso ha habido tanta polémica, tanta controversia, porque en algunos institutos han tardado bastante tiempo, al parecer, y sí, salió bastante. Y Porque sobre Que la llevó marcha. al caos Sí, de la sala. vamos. bastante caos. Porque, hombre, hay que tener en cuenta que es un examen que te juega tu futuro, directamente. Te estás jugando si vas a estudiar o no, o si vas a poder estudiar lo que quieres. Y la verdad, con todos los comités que hay y toda la solemnidad que hay para prepararlo, los protegidos que los tienen para que no haya filtraciones, y que luego te vengan con una errata, te pones más nervioso de lo que ya Claro, vas. claro. Menos mal, ¿no? Que a los 15 minutos Sí. se resolvió. En nuestra sede Con la fue nosotros rápido la tuvimos actuación. Bueno, pues eso lo diremos a favor de los profesores, ¿no? Sí. Eso sí. Bueno, habéis hablado de notas y no sé si he escuchado bien, pero habéis hablado de 14 puntos. Bueno, hasta ahora, bueno, en la calle estamos acostumbrados que se evalúa de 0 a 10. ¿eh? Sí. Y el que no llega al 5 está suspenso y el que está al que pasa al 5 pues está aprobado, ¿no? A ver, explicarme a mí eso de por ejemplo, tú ¿a qué carrera aspiras a entrar? Yo a Publicidad y Relaciones Públicas. Y tú necesitas, Un 8,67. bueno, tú estás dentro de la normalidad. A ver, Marta, tú ¿a qué? Yo aspiro a medicina y en Medicina. Sevilla están un 12,8 este año. ¿Y necesitas? Un 12,8. Bueno, ¿y de dónde sacas los 12,8 puntos? Pues mira, el sistema actual de puntuación en el que nos encontramos, ¿no? Pues da 6 puntos a la nota media de bachillerato. O sea, tú haces tu primero y tu segundo bachillerato y te puntúa un máximo de 6 puntos. 6 puntos. Luego tienes que hacer los exámenes de la fase general, que como ya hemos dicho son lengua, inglés y historia, Y matemáticas. que puntúan un punto cada uno, al igual que la modalidad, la específica de modalidad, que en nuestro caso fue matemática. Entonces, con esos 4 puntos y los 6 puntos de bachillerato, tú ya llegas al 10. ¿Qué pasa? Hay carreras que superan el 10, como por ejemplo medicina o el doble grado de física y matemática. Entonces, nosotros, la fase que supuestamente es optativa para subir nota y eso, en la que yo, por ejemplo, he hecho biología y química, pues no es optativa, Para tenemos nosotros. que hacerla para aspirar al 14. Entonces te cuenta cada examen un máximo de 2 puntos. Tú tienes que elegir, en función a tu carrera, aquellas asignaturas que te puntúen más para lo que necesitas estudiar. Es decir, lo que sobrepasa el 10 lo tienes que sacar de las asignaturas optativas. Específica. Exacto. Específicas. Exacto, tú eliges una serie tú tienes una lista de asignaturas y según qué carrera quieras estudiar, esa asignatura puede contar 0 puntos, 0,1 o 0,2. Entonces, dependiendo de qué puntuación tenga esa asignatura, para tu carrera tú eliges a qué 2 te quieres presentar, con un máximo de 4, puedes presentarte hasta 4 asignaturas, pero es bastante contenido y no es muy factible. Y te presentas a aquellas que obviamente te puntúen esos 2 puntos que tienes de máximo. Y luego si te presentaras a 4 exámenes, Tendrías que pagar mucho más. tendrías que pagar más, pero luego la universidad, al hacerse las notas de acceso, se tienen en cuenta aquellas que te suben más la nota. O sea, puedes hacer 4 optativas que te puntúen las 2 puntos, pero solo se te evaluarán aquellas 2 en las que hayas obtenido una mayor puntuación. La verdad es que hay que hacer un cursillo, ¿eh? Sí. Un cursillo intensivo Un esquema. para enterarse bien Charlas, de la cuestión. charlas y charlas de Alejandro, cómo calcular. ¿y tú cuántos puntos necesitas para la carrera que tú quieres? Bueno, yo aspiro a intentar sacar un doble grado de física con matemáticas y aspiro a un 13,09, me parece que estaba, y es mucha nota y no creo que llegue, sinceramente. Entonces, hay carreras que son al mismo tiempo 2 grados, Sí. como 2 carreras juntas, Sí, ¿no? exacto. Y para aspirar a ese tipo de grado necesitas más puntuaciones que las demás. Bueno, esto es como oferta y demanda. Si en una carrera tienes 100 plazas y tienes 10.000 personas, pues la nota va a subir mucho. No es lo mismo que una carrera que haya 200 plazas y a lo mejor haya 500 personas, va a haber una nota mucho más baja. Por eso la nota que se llama de corte, que es la nota que nosotros estamos hablando aquí, es la del último que entró el año pasado. El último que entró el año pasado tenía esa nota. Entonces, a ti Sí, te ordenan en tu carrera, el último que entró el año pasado tenía un 13 con un 0,9. 13.
En tu carrera, Un 12. un 12. Y en la tuya, Un 8,67. un 8,67. Y claro, Entonces- este año, en función de la oferta que haya y de la demanda de estudiantes que haya, Puede variar. puede variar. Pero Sí. normalmente... Y fluctúa muy poco normalmente. No suelen a cambiar. veces se forman burbujas como creo que fue ingeniería de telecomunicaciones. Hace unos años estaba todo el mundo hacía ingeniería de telecomunicaciones porque era en la época de Telefónica y de estas empresas nuevas y todo el mundo iba, entonces la nota subió un montón. Y cuando ya dejó de haber trabajo de eso, pues la nota cayó en picado. Y va variando según lo que piden los alumnos y lo que las universidades pueden ofrecer. Teóricamente lo que se dice en la prensa y los medios de comunicación es que el bachillerato, la nota de bachillerato cuenta el 60% Sí. y el otro el 40%. Pero no es exactamente así, ¿no? No. Es un poquito más Un complicado. poquito más complejo. Exacto. Más complicado. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de... Vamos a ver. ¿Y vosotros estáis contentos con este tipo de pruebas? Es decir, los criterios para que los jóvenes de nuestro país accedan a la universidad actualmente están basados en las cosas que habéis dicho, ¿verdad? En unos exámenes que por supuesto son todos teóricos. Sí. Sí. Y donde la memoria juega un papel importante. Sí, El y la pobrecito mecanización. o la pobrecita que no tenga mucha memoria, pues la verdad es que la lleva cruda. Es cierto que cada vez están intentando poner más partes prácticas en los exámenes, pero en asignaturas como por ejemplo lengua e historia es muy difícil meter partes prácticas. Vamos, incluso en matemáticas, más que parte práctica, es parte de aprenderte los pasos. ¿No? Otra polémica que ha habido con este examen de matemáticas del científico ha sido que en un ejercicio te pedían una determinada característica, ¿no? Bueno, pues el enunciado estaba escrito de tal forma que no saltaba a la vista que era. Tú tenías que un poquito relacionar conceptos para sacarlo. Entonces, como la gente no está acostumbrada a eso, sino que está acostumbrada a este Lo es el mecánico. tipo de problema y esto es paso 1, paso 2 y paso 3, pues eso mucha gente se perdió muchísimo ahí. Y la verdad es que es un problema bastante gordo que tú das matemáticas que se supone que es lógica y pensamiento racional y pensamiento científico y te enseñen una receta con sus pasos a seguir para resolver el problema. No sé yo si eso es muy científico. Bueno, cuando, por ejemplo, si vosotros conseguís acceder a la universidad a la que aspiráis, ¿entráis directamente o la universidad os puede hacer alguna otra prueba específica para ello? Dependiendo de si la universidad es privada o es pública. En algunas universidades privadas, para alguna serie de carreras, tienen una serie de pruebas de acceso en la cual tienes que presentarte. ¿Por qué? Porque no les sirve realmente la nota de selectividad, sino que debido al poco número de plazas que tienen y a la cantidad de gente que se presentan, ellos mismos realizan una prueba de acceso especializada y concretada para esa carrera, por la que seleccionan a aquellas personas que creen que de verdad van a poder sacar adelante la carrera y van a poder sacar su título. A tenor de las preguntas que os han hecho y que habéis respondido, ¿vosotros creéis que eso es un criterio válido y irrelevante para mandar a una persona a medicina o a física y química o a marketing y publicidad o eso está cojo o se necesitaría, por ejemplo, Marta, tú quieres ser médica, pues, pero a ti te han preguntado igual prácticamente Sí, que alguien que por ejemplo quiere ser que profesor de alguien que quiere educación ser física. ingeniero, o quiere ser profesor o quiere ser eso. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo entiendo que hay que poner una base, ¿no?, sobre la que valorar a las personas, porque la objetividad en este tipo de exámenes es súper importante, pero es cierto que a lo mejor las capacidades que yo necesito para entrar en medicina no son las mismas que las capacidades que necesita alguien para entrar en otra carrera. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues en parte es injusto, porque es verdad que además te la juegas a lo que te caiga. Hay gente que se estudia un poco del temario y tiene la suerte de que cae eso, y luego la gente que a lo mejor se deja un trocito de un tema también le cae, ¿sabes? Entonces,
Es un poco injusto, pero yo entiendo que hay que hacerlo porque hay que poner... Claro, pero ¿vosotros qué opináis de lo que ha dicho Marta? Yo es que voy a ser un poco más radical que mi compañera. Es bastante injusto que el trabajo de 2 años, que estamos aquí 2 años que tanto los profesores, porque es su obligación, como todo el mundo que te rodea, pues tú estás en bachillerato. Bachillerato no es para aprender, bachillerato es para aprobar selectividad. 2 años que tú vas a estar aprendiendo, estudiando, Preparándote para el examen. Para el examen. Está todo centrado en Sobre todo estos 3 días que hemos estado, que son 3 días en el que el trabajo de 2 años lo tienes que poner ahí como puedas, como buenamente puedas. Y es muy, además es difícil. Frustrante. Sí, y es difícil juzgar a una persona por lo que ha hecho en un examen, que puedes haber tenido el día de antes, puedes haber tenido un resfriado, una gripe o no haber dormido bien por los nervios. Puedes no estar al 100% en ese examen. ¿Y tú, Rafa, qué opinas? Yo por mi parte tengo pensamientos cruzados en el tema de selectividad. Por una parte comprendo lo que dice Alejandro y personalmente es mi opinión, es decir, no veo justo o no veo factible el hecho de que en 3 días tengas que demostrar todo lo que has estado estudiando durante 2 años y por causas o diferentes factores externos a ti se te va imposible el hecho de, ya sea por capacidades o porque tengas algún suceso familiar o pilles una enfermedad o cualquier cosa, el hecho de que eso te dificulte aprenderte todo ese temario para esos 3 días concretos y que si no consigues demostrar que conoces todo ese temario en esos 3 días, se te niegue total posibilidad de acceder a la universidad y tengas que esperar 1 año y volver a prepararte durante otro año todo ese temario de nuevo. Pero por otra parte también comprendo la idea de que es necesario establecer una especie de criterio por el cual seleccionar quién puede acceder a la universidad, quién tiene las capacidades necesarias para ello y si en lugar de una carrera deberías optar a otra vía por la cual encontrar una salida profesional. Sí que es verdad que 3 días me parece bastante excesivo para demostrar todo, porque es estar continuamente estudiando, en el momento en el que acabas y te dan las notas de segundo bachillerato es comenzar a estudiar de nuevo todo lo aprendido para demostrarlo en esos 3 días y acabas agotado completamente, tanto física como mentalmente, y necesitas descansar. Pero claro, siempre se necesita ese criterio de decir esta persona tiene las capacidades suficientes para acceder a la carrera y esta persona no. Claro, como una pequeña puntualización, yo que soy de otro pueblo, ¿no?, que soy de la Puebla de los Infantes, además a las personas que somos de fuera se nos añade el hándicap del transporte. Aquí nosotros tenemos unos autobuses de línea muy reducidos. Entonces yo, para asistir a las pruebas, o cojo el autobús de las 7:20, que me deja aquí a las 8, y tengo que estar aquí hasta las 3, que es cuando podría optar a volver en un autobús, o tengo que coger un autobús que me deja aquí a las 10 de la mañana. O sea, los horarios de los autobuses son incompatibles con los horarios de los exámenes, y eso te obliga a movilizar a tu madre, a tu abuela, a tu padre o a tu tío, a quien pueda traerte, o te obliga a tener... que en verdad es un servicio público. Yo opino que debería de haber algún tipo de autobús extraordinario para estos días, porque es complicado. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Sería un peor si tuviéramos que ir a Sevilla. También es verdad que el hecho de concentrar todos los exámenes en 3 días a mí me parece excesivo, porque el nivel de estrés es increíble y no te puedes permitir descansar nada, porque hoy tienes examen, pero es que mañana también tienes, entonces la tarde no puedes emplear, venga, he hecho examen, voy a descansar un poco, no, tienes que prepararte para el examen del día siguiente. Entonces yo creo que podrían ampliar las jornadas de los exámenes y ponerlo, por ejemplo, en una semana en la que los exámenes estén más repartidos y tengamos más tiempo de descansar, porque es verdad que yo no me he presentado igual a los exámenes que hemos hecho hoy, que los exámenes que tuve el martes. Yo el martes estaba más fresca, hoy estaba súper cansada y súper agotada. Es agotador. Además, el martes hemos tenido los obligatorios, o sea, el Son martes 3 exámenes. Había una cantidad de gente, bueno, no sé, 100 personas o 150 personas ahí metidas. Algunos, yo tuve la suerte de que me pusieron en un aula con menos personas, pero no sé si a ustedes os pusieron en el gran salón de actos allí. A mí no, yo Eso caí... es masivo, allí por había de suerte, gente. en otra Yo caí clase. éramos una sala
llena de personas completamente, en plan, y por ejemplo hoy se ha evitado el hecho de que hay filas de sillas, entonces se evitaba el hecho de que hubiese una persona justo detrás de la otra y se dejaba un espacio, pero por ejemplo el lunes o el martes eso era completamente imposible porque éramos por lo menos 60-70 personas en un salón de actos, repleto de sillas y todos allí haciendo el examen y con una calor insoportable también. Resumiendo y simplificando un poquito la cosa, en definitiva, la selectividad se reduce como instrumento de evaluación a preguntar ¿qué sabéis? Sí. Exacto. Basado sobre todo en la memoria. Sí. Pero en ningún momento os han preguntado ¿qué aptitudes con P tenéis? Claro. ¿Qué actitudes con C tenéis ante de terminar? ¿Por qué os gusta o por qué queréis hacer la carrera que queréis hacer? Exacto. Ese mundo emocional que trasciende y que soporta a todo ser humano, de eso no preguntan nada. También es un ámbito muy subjetivo, entonces dependería también de la persona que a ti te evalúe. Yo creo que lo que buscan en selectividad es la objetividad, aunque es verdad que yo creo que el modelo de examen debería unificarse para toda España, porque no son los mismos, en plan, van por comunidades autónomas los exámenes, y es verdad que alguien que quiere estudiar una carrera de medicina a lo mejor lo tiene más difícil en otra comunidad que aquí. Entonces a mí eso, pues, por esa parte no me parece justo. Es cierto que yo creo que las aptitudes deberían ser tomadas en cuenta, pero claro, es que es un ámbito muy subjetivo. Es ¿Cómo se hace? Claro, lo más cercano que ahora mismo tenemos a algo así sería el examen de lengua con su comentario crítico, pero para serte sincero, no hay mucha gente que disponga de... no hay mucha gente que disponga de la capacidad expresiva, ¿no? Que tú tengas de plasmar lo que tú estás pensando, lo que tú buscas en un papel. Formularlo en un papel y escribirlo con palabras, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso. Sí, que os ha caído en lengua, que ha caído en lengua. Historias de una escalera y un comentario periodístico sobre el paro en la juventud. De los jóvenes. ¿El paro en los jóvenes? Sí, el paro juvenil, las tasas de paro juvenil y las diferencias con las tasas de paro de los adultos. Pues después si queréis os refresco la memoria. No, ahora, mira, traigo aquí. Mira, estos son datos del año pasado, pero vamos, pueden oscilar. Sí. Aquí en Andalucía, 54% de los menores de 25 años están en paro. Menores de 25 años. Y de los menores de 20 años, el 70%. Ahora, se entiende que muchos están estudiando, ¿no? Pero también hay otros que ni estudian ni trabajan. Pero no porque no quieran estudiar ni trabajar. Bueno, porque estudiar evidentemente que no quieren. Pero si quieren trabajar, a veces no trabajan. Y según datos del sindicato UGT, desde el año 2009 ha aumentado la emigración de jóvenes españoles un 30%. Es decir, que desde luego motivos para hablar del paro hay bastante. Espero que en vuestra crítica... Yo de hecho, bueno, voy a hacerme un poquito de autopublicidad. Yo escribí aquí en el instituto un pequeño articulito sobre el paro juvenil, que me parece que está en El País, publicado, no sé. En el sí, país. En El País de los Estudiantes. Y la verdad es muy grave esto del paro y de la inmigración de jóvenes, porque muchas veces si tú vas a estudiar una carrera, tú necesitas soporte económico. Entonces, puedes hacer dos cosas: o tú trabajas a la vez que estás estudiando, o necesitas que tus padres o quien sea te soporte. Yo creo que las becas del Estado están bien, pero no sé si serían todo lo que un estudiante necesita para vivir. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un pueblo de la periferia, rural, casi. Y yo de la Sierra Norte. De la Sierra Norte. Yo tengo que ir a estudiar a Sevilla, a la capital, a más de una hora en coche, mínimo. Y yo necesito un piso en Sevilla. Entonces necesito costearme un piso, que se suele costear compartido con otros estudiantes, comida, si me hacen falta libros, un portátil me hará falta para estudiar, me harán falta material de escritura y luego, por supuesto, las matrículas de la universidad. ¿Y los años que eches en la universidad? Y los años que esté, que son mínimo 4 años ahora. En este momento, ¿cuáles son las carreras, Rafael, más demandadas?
Pues las más demandadas suelen ser las de salud, siempre, porque la gente que entra, por ejemplo, en un bachillerato de salud sabe desde que entren primero que la mayoría de las carreras que se encuentran, a las que pueden ellos acceder, a las que pueden optar, suelen tener notas muy altas y no se pueden permitir el hecho de sacar, por ejemplo, notas de 5 y de 6, como por ejemplo en algunas ingenierías, ya sean ingenierías informáticas y demás, que son que están más destinadas en lo que viene siendo un bachillerato científico-tecnológico, que tiene una nota más baja y sí te puedes permitir el hecho de no tener que esforzarte tanto como una persona como Marta que se presenta a medicina. Es cierto también que la gama de carreras que se ofrecen en la rama científico-tecnológico es muchísimo más amplia que la rama que se nos ofrece, la gama que se nos ofrece a nosotros. Nosotros creo que estamos limitados a 8 o 10 carreras, entonces claro, el número de estudiantes que se decanta por estudiar biología y química, que son dos asignaturas pues, bonitas, ¿no?, para quien le guste, te hace también, te reduce muchas posibilidades, te cierra muchas puertas. Entonces, claro, tú tienes que tener las ideas muy fijas y saber muy bien lo que quieres estudiar y qué quieres hacer para poder centrarte y sacar una nota alta, porque son carreras que al haber mucha gente están muy demandadas porque son muy pocas. Según los datos que yo dispongo, del año pasado, el Ministerio de Educación dice que el 32% de los universitarios del primer año de carrera dejan la carrera, y el 11% cambian de grado. Sí. ¿Vosotros a qué creéis que se debe esto? Bueno, puede ser que se deba a que, por ejemplo, o puede ser una de las causas, ¿no? Por ejemplo, podría ser que tú no que tienes claro primero lo que a coger quieres. una carrera que tú no has pedido. O la falta Claro. de fundamento, el no saber dónde vas y a qué te ¿Y qué se enfrentas, hace ¿no? en esa carrera? Claro, porque si yo, por ejemplo, quiero ir a una ingeniería informática, ¿no? Que, bueno, pues ahora mismo está bastante de moda el tema de ordenadores y esto entre los jóvenes. Y yo a lo mejor no conozco qué asignatura y yo pienso que allí yo voy a estar usando un ordenador todo el día, programas, no sé qué. Pues no, a lo mejor, bueno, en la carrera de ingeniería, en todas las carreras de ingeniería hay una fuerte base de matemáticas. Si a mí se me dan mal las matemáticas, en una ingeniería me va a ir mal, porque se necesitan. Y claro, muchas veces pues eso te hace irte o cambiar. E incluso la influencia que pueden tener, no ya solo el desconocimiento sobre qué asignatura ya que te vas a enfrentar a la carrera, sino la influencia de tus padres en que estudies una carrera que según ellos te asegure un futuro, También. pero tú no tengas seguro de si quieres realmente estudiar eso y de si te va a gustar o vas a mostrar algo de interés por esa carrera. Esos padres que obligan a lo mejor a su hijo a estudiar arquitectura o fisioterapia o medicina o tal, y le metan esa idea en la cabeza a su hijo y su hijo diga, vale, me meto en un bachillerato que me vaya a destinar a una de estas carreras, pero cuando llega a la carrera y vea que son asignaturas y que se tiene que enfrentar a una serie de exámenes y a una materia que no le llama la atención, que no le gusta. Simplemente que todo el mundo no dispone de las mismas capacidades, no todo el mundo aspira a acabar un grado universitario. O no todo el mundo quiere estudiar Derecho, porque a no todo el mundo le gusta ser juez y estudiarte el gran libro de la Constitución. Exacto. O sea, es complicado y sí, es verdad que muchas veces los padres son un factor que están ahí porque quieren lo mejor y siempre te van a estar diciendo que quieren que trabajes de algo, ¿sabes? No te van a decir, bueno, vale, métete en esta que te guste. Por eso también hay carreras que están un poco valoradas, como filosofía o historia, que claro, como no hay mucha salida laboral, que digamos, de esas De carreras, prestigio, claro. de trabajo de prestigio, ¿verdad? Pues muchas veces los padres las infravaloran. No vayas a estudiar, que te vas a morir de Porque hambre. más que nada nos centramos en la salida profesional en cuanto a lo económico, en cuanto a ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a ganar cuando salgamos, ¿sabes? Entonces, es cierto que la gente muchas veces se decanta por, yo hago esto y luego salgo y me coloco y estoy toda mi vida cobrando, pero ¿de verdad vas a estar trabajando en lo que a ti te gusta? Ese es un tema que es muy complicado y... ¿Qué ha pesado más en vosotros tres? La influencia de la familia, la vocación por la que os sentís inclinados o el futuro de la salida al mercado laboral. De esos tres criterios, ¿cuál es el que ha pesado más en vosotros? Yo creo que para mí ha sido la vocación, porque yo en un principio, según mis padres,
me dieron una lista, o sea, no me dieron una lista tal cual, sino me dijeron, ¿tú qué piensas de estudiar en el futuro? ¿Qué quieres estudiar en el futuro, no? Pero mira, están este tipo de carreras, mi madre es enfermera, y me dijo, ¿no te interesan temas de salud? Y yo en un principio no tenía en ningún momento pensado que quería estudiar, yo no tenía ni idea. Entonces, conforme fui creciendo y demás, conforme fui ya interesándome por temas en cuanto al diseño, la publicidad, los productos, carteles publicitarios, campañas, que me interesaba el tema y yo decía, uy, pues me gusta este tipo de ideas que utilizan para promocionar esto, este tipo de cosas. Ya fui yo ahí entrando en la vocación de yo de mayor quiero intentar dedicarme a diseñar cualquier tipo de cartel o cualquier tipo de imagen de una empresa, de una marca, de algo, y eso es a lo que me quiero dedicar y es por eso que ya decidí mi carrera y decidí mi futuro. Por mi parte también ha sido principalmente la vocación, porque yo tengo que agradecerle a mi familia el hecho de que en ningún momento me han presionado ni con que tengo que estudiar, ni con que tengo que trabajar, ni nada. O sea, me han dejado siempre el camino muy abierto a mi propia voluntad. Yo he sido capaz de elegir lo que yo quería. Obviamente yo he seguido los consejos de mis padres siempre han estado apoyándome, diciéndome, si tú es lo que quieres, hazlo. Nunca me han puesto la mano para tirarme para atrás, ¿sabes? Es cierto que yo siempre he tenido vocación por las ramas de salud. Yo he pasado de pediatra a dentista a un montón de cosas. Pero ahora mismo yo quiero entrar en medicina. Si no entro este año, volveré a repetir selectividad el año que viene para poder entrar. Es cierto que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, las jornadas de las mesas redondas que se hacen en la universidad, que no sé si las conoces, pero son unas jornadas de puertas abiertas en las que la universidad explica los tipos de grado de los que dispone y el contenido de cada uno de ellos, así como sus salidas profesionales y todo lo demás. Entonces, a mí, el conocer todas las posibles carreras que yo puedo elegir me ayuda mucho a decidirme también, ¿no? Y a tener alternativas a la medicina, a poder decir, pues, si no hago esto, hago lo otro, tener las cosas más planificadas y no ir a la aventura como va mucha gente. Yo, la verdad, también, aparte de vocación, yo desde pequeñito, pues, he estado metido en libros de ciencia, no sé qué, la Tierra, el espacio. Eso ha pesado, ha tenido su peso, su buen peso, y también ha tenido bastante peso, bueno, el factor de prestigio que te da, pues, tener una carrera tan teórica como puede ser las matemáticas o la física, y el factor de casi un futuro profesional. Porque, bueno, mi plan es intentar ser investigador. Y si no consigo nada en investigación, porque la verdad la situación está muy mal, en España sobre todo, pues intentaré ser funcionario y dedicarme a la enseñanza. Aunque no es lo que más me gusta, pero de algo hay que comer. Aquí en España, lamentablemente, la formación profesional sigue siendo la hermanita pobre de la enseñanza. Sin embargo, en países como Alemania, la formación profesional tiene mucho prestigio, porque casi todas las carreras superiores, los que la han estudiado han pasado por formación profesional. Y además, la formación profesional es dual, es decir, que al mismo tiempo que trabajan, que al mismo tiempo que estudian, trabajan y además reciben un salario mínimo. ¿Por qué creéis vosotros que aquí la formación profesional, que a la postre tiene mucha más salida que las universitarias, laboralmente hablando, por qué la formación profesional no tiene la acogida por parte de los jóvenes que yo creo que debería de tener? Yo creo que por prestigio, porque sobre todo en la ESO, en la secundaria, yo he tenido compañeros de la ESO que no estudiaban, no les gustaba estudiar y no iban a estudiar y eran unos cafres en clase y acabaron entrando en formación profesional o en un ciclo medio. Es cierto que de por sí esas carreras no son malas, no son el demonio. Tú si estudias en eso no te vas a quedar a vivir debajo de un puente ni te va a pasar nada malo, vas a trabajar normal. Pero desde ya hace tiempo tienen como esa connotación, ese prestigio negativo que no tiene un grado sí, parece ser más importante. Pero ocurre una cosa, está ocurriendo una cosa, es muy lamentable pero es así, sí, que hay muchísimos ingenieros, muchísimos filólogos, médicos, profesores, que están trabajando de camarero en Inglaterra, en Francia, en Holanda o en Luxemburgo.
Por desgracia, porque Entonces, aquí no hay nada. Lo del prestigio, entonces, ¿dónde queda? El prestigio es muy subjetivo, muy volátil. Yo creo eso- que también influye el hecho del puesto, ¿no? No es lo mismo el puesto que tú puedes conseguir en un grado medio o en un grado superior que en una carrera, en un grado universitario. Entonces también a la hora del salario creo yo que eso es lo que a nosotros nos hace, entre comillas, desprestigiar a eso, ¿no? A ese tipo de estudio. Pero Y que no se considera tampoco, porque siempre, y desde hace muchísimos años, siempre se ha tenido la universidad, lo más prestigioso, el punto más álgido de la educación, a donde tienes que llegar si quieres tener un buen puesto de trabajo, un salario firme, vivir sin ningún tipo de preocupación. Entonces siempre desde ya secundaria se ha colocado a la formación profesional por debajo, como el sitio al que van aquellos quienes no quieren estudiar, quienes no quieren entrar en la universidad, y se le ha dado esa connotación simplemente por seguir manteniendo la universidad como algo muy prestigioso, cuando realmente en España hay muchísima gente muy formada, con una formación excelente, que no se está aprovechando y que acaba emigrando. Ya para ir cerrando, porque ya nos han avisado que nos queda poco tiempo, no quisiera que se me quedaran en el tintero algunas cosillas. Por ejemplo, vosotros podríais hacerme un retrato robot, o más sencillo. ¿Cuál sería el perfil de lo que tendría que hacer hoy un joven, un joven estudiante que aspira a ser universitario? ¿Qué necesitaría saber hoy una persona que pretende ser universitario? Hoy en día para... Sí, hoy, sí. ¿Cuál sería el Bueno. perfil, las características fundamentales, según vuestro criterio, que debería de saber un joven de hoy? yo creo que lo más importante es la constancia y el trabajo. O sea, si tú no trabajas de forma constante, es prácticamente imposible que tú acabes con éxito una carrera universitaria. Es verdad que, por ejemplo, en bachillerato hay grados que necesitan menos nota que otros y puedes ir más relajado en función a la carrera que tú vayas a optar. Pero una vez en carrera, te la tienes que sacar. O sea, son asignaturas fuertes, vas por cuatrimestres, son asignaturas que te dan el temario, te lo tienes que estudiar por tu cuenta. Es que Vocación y también, o sea, aparte del trabajo constante, también tener vocación. Y ambición. Es decir, y ambición, exacto. Querer llegar a un punto en el que tú digas, ponerte una serie de metas, una serie de objetivos y alcanzarlo. Y para eso hay que ser constante y hay que tener un esfuerzo y un trabajo diario. Y en el momento en el que llegues a ese punto en el que alcanzas la meta, tendrás tu recompensa y tendrás una situación en la que tú te encuentres a gusto con tu trabajo, dedicándote a lo que te gusta y ganando un salario que te pueda servir para vivir. Pero siempre es eso, tener en mente y plantearte qué quieres hacer, a dónde quieres llegar y si es realmente algo que te va a acabar gustando y que vas a poder, a lo que te vas a poder dedicar durante tu vida. ¿y cómo lo puedes conseguir? ¿No? Que, en plan, es lo Yo más- creo que hoy día hay una diferencia entre el estudiante en universidad y el estudiante en bachillerato. El estudiante en bachillerato se busca, para el examen de selectividad, se busca que sea un estudiante que memorice muy bien, que escriba bien, lo justo de capacidad expresiva, que pueda expresar más o menos bien, que memorice genial y que se le dé bien los problemas mecánicos. Y luego llegas a la universidad, no sé cómo será la universidad, pero parece ser que en la universidad tienes que buscarte tú la vida y luego en el mercado laboral es aún más difícil. Tienes que trabajar y tienes que aprender a venderte a los empresarios para trabajar y tienes que aprender a ser constante y a un esfuerzo que en bachillerato se premian más otras cosas. Es cierto que debería fomentarse el espíritu emprendedor, ¿no? De los jóvenes, el hecho de darnos las herramientas para que nosotros sepamos luego cómo afrontarnos a diferentes situaciones de la vida, que hoy en día la verdad es que andamos muy cortitos. Sí, Y a propósito de lo que tú dices, Marta, vosotros habéis pasado por la etapa de infantil, de primaria, de secundaria y bachillerato, donde el memorismo y los métodos memorísticos pues juegan un papel importante. ¿Vosotros creéis que en algún momento habéis sentido en alguna de estas etapas, sobre todo en las últimas, ¿no? Que ha habido espacios para la creatividad y para el pensamiento crítico? no. Como mucho, en filosofía, y no en filosofía con todos los profesores, en filosofía con ciertos profesores que premian y potencian el que tú pienses. Yo creo que el pensamiento crítico y la capacidad de reflexionar es súper importante
Y es aún más importante ahora que estamos en una era de la información. Estamos rodeados, bombardeados constantemente por información. Por internet nos llega todo tipo de cosas, por Twitter, por WhatsApp, todas las redes sociales están llenas de noticias, pueden o no ser verdaderas, pueden o no ser correctas, pueden estar exageradas. Y tú necesitas, ¿no? Formarte para saber qué aceptar como válido, qué está bien, qué no y Exacto. por qué. Tener una visión global de todo. Es decir, el pensamiento crítico no se fomenta lo que se debería fomentar y desde mi punto de vista creo que desde la ESO, desde la secundaria, que se debería fomentar este tipo de creatividad, de hacer reflexionar a los alumnos, por mucho que pueda parecer... También el desprestigio que tiene la juventud actualmente, el hecho de, mira, que empieza a pensar sobre temas filosóficos. Se raya. Exacto. Deja eso, céntrate en otras cosas, no sé qué, no te pongas a pensar en ese tipo de cosas. El pensamiento crítico es necesario. No puedes ir por la vida creyendo todo lo que te dicen en cualquier momento de cualquier noticia. Tienes que saber seleccionar información y ser consciente de lo que estás viviendo y tener una visión lo más objetiva posible de lo que ocurre. Y también tenemos que fomentar el interés de los jóvenes por la actualidad, ¿no? El interesarte en qué está pasando y por qué está pasando, en plan... Incluso añadiría yo el interés por la política, de quién dirige pero eso nuestra vida. es en zonas más altas, porque es verdad que a unos niños pequeños Bueno, no... a unos porque niños no, pero... el hecho de tú enseñar política no es malo, sino implica la subjetividad del profesor que está impartiendo la materia, porque es cierto que hay profesores que adoctrinan, entre comillas, o hacen comentarios sobre ciertos partidos políticos, sobre ciertas situaciones que yo, por ejemplo, no los veo propicias para un ambiente de clase. Se deben tratar los temas desde la objetividad. Claro, pues depende del profesor. Hay profesores que sí son capaces. Yo he tenido profesores que sí han sido objetivos tratando esos temas. Y estando en bachillerato, que nosotros vamos a salir de bachillerato y ya vamos a poder ir a las urnas. Eso, o sea, unos alumnos que vayan a poder ir a las urnas tienen que tener una mínima noción de qué es izquierda, qué es derecha, quién es quién, ¿no? Claro. El quién es quién de la política o qué quiere hacer cada partido. Por eso te digo, en las últimas etapas de la educación sí lo veo como algo necesario, pero en plan que no se empiece desde antes porque... Pero es cierto que motivar el interés por conocer y el espíritu crítico y eso es necesario. Sí. Penúltima pregunta y ya terminamos, María del Mar. Los profesores a todos los niveles somos muy dados a dar consejos, a sugerir constantemente a los alumnos y tenéis que hacer esto y tenéis que... Vosotros que habéis pasado todas estas etapas hasta terminar un bachillerato, que en fin, es una etapa importante de vuestra vida, habéis llegado a la mayoría de edad, de 18 años, y ya sois ciudadanos, con plenos derechos cívicos, como decía Alejandro, hasta la capacidad de votar. Entonces, ¿qué sugerencias le daréis vosotros a los profesores? Ya me habéis dicho algunas sutilmente, pero así a bocajarro. En plan constructivo y positivo, naturalmente. Sí. Bueno, es que creo que la tarea de cambiar la educación, no sé si la tenemos que cargar a los profesores. Los profesores trabajan con lo que tienen. Trabajan con las leyes que hay, que no son las más adecuadas. Entonces, un profesor bueno para mí sería un profesor que es capaz de dar una clase que te haga pensar. Simplemente con que cada día te haga pensar con una pregunta, con un problema, que tú digas, uy, vaya, es interesante, ¿no? Simplemente con que despierte un poquito de interés. No tiene por qué dejar totalmente de lado la memoria, que a mí no me gusta nada memorizar, pero bueno. Es necesaria. Está ahí. No tiene por qué tirar los libros y quemarlos y ponerse a poner presentaciones divulgativas de vídeos de YouTube. No, eso no es necesario. Más bien que simplemente que él, un profesor que le guste lo que hace, bueno, eso es importante, y que sea capaz de transmitirte a ti la pasión por la materia que le está dando. Por el saber y por el saber hacer. Por el saber. Es cierto que muchos profesores influyen en la decisión de los alumnos a la hora de tomar un camino, ¿no? La elección. Porque no es lo mismo que tú tengas... Si tus profesores fueran todos iguales, la elección dependería de ti, pero... Normalmente tienes unos profesores que son mejores o peores, o con los que tienen más afinidad o menos afinidad, no cuestiono la profesionalidad del profesorado, pero es cierto que si tienes un profesor con el que te ha ido mal en una materia,
coge cierta reticencia, ¿no? Entonces como, uff, yo eso no, porque a mí este año me salió mal y... Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Totalmente, y además al contrario, teniendo un gran profesor en cualquier materia que tú te lo pases pipa en sus clases o que ese profesor sea dinámico y tú estés atento. Te transmite la pasión. Te transmite y tú dices, imagínate por ejemplo un profesor de historia que dé su materia muy bien, te explique todos los acontecimientos, el porqué, pues eso a ti te puede llegar a despertar un interés y decir, oye, esto de la historia no es tan aburrido como parecen los libros. Lo mismo, pues, depende mucho del profesor, son una parte muy importante en la educación. Rafa, Ningún comentario más acerca de eso, la misma opinión. Muy bien, pues bueno, ya vamos a terminar con esta pregunta, con la entrevista. Rafa, tú ganaste un premio como cartelista en Canal Sur, ¿no? Sí, fue un concurso que organizaron los hospitales de Sevilla, el cual consistía en la realización de un cartel para fomentar el dejar el tabaco. Fue por el Día Internacional contra el Tabaco y consistía en eso, hacer un cartel que fuese la imagen con un mensaje positivo acerca de dejar el tabaco, de la importancia que tiene, de las causas que puede tener el fumar y demás. Y pues yo realicé un cartel, lo presenté y acabó siendo elegido el ganador. ¿Y el mensaje que tú quisiste plasmar, cuál era? El mensaje que yo quise plasmar fue generalmente para los jóvenes y niños que empiezan a fumar, que empiezan a lo mejor a unas edades muy tempranas a experimentar con el tabaco, experimentar con ciertas sustancias, etc. Mi mensaje fue para ellos, para decir que no por el hecho de consumir ese tipo de sustancias puedes ser una persona, digamos, superior o puede... más guay. Te dan más... exacto, más no eres guay. Más libre por tomar esas sustancias, sino te estás perjudicando a ti mismo. El hecho de tomar sustancias que pueden perjudicar tu salud y sobre todo cuando son niños más pequeños, entre unos 14 años... no están desarrollados, en plan, su organismo no está preparado para bueno, ni su organismo ni ninguno, pero su organismo menos. Pues mi mensaje era principalmente ese. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Marta y Alejandro, vosotros habéis participado en un simulacro sobre la ONU. Y Rafa también estuvo con nosotros. Rafa también estuvo con nosotros. A ver, rápidamente, brevemente terminamos explicando en qué consistió el simulacro y fue en Cerdeña, en la isla de Cerdeña. En oro, ¿no? A ver, ¿qué consistió? Fue un simulacro en el que se escogieron a alumnos de ciertos países en representación. Tuvimos que hacer una entrevista y presentar nuestros países, los países a los que nosotros queríamos representar, ¿no? Entonces, en función a esto se nos asignó a cada 2 personas un país. Por ejemplo, mi país fue las Islas Filipinas. Desde los 2 diputados que íbamos por cada país, uno defendía el ámbito de la ecología, de la biodiversidad y demás, y otro las normas de seguridad en las redes sociales. Entonces, claro, nosotros una vez que se nos asignó el país tuvimos que informarnos acerca de qué pasaba en nuestro país en este ámbito y qué pasaba en nuestro país en otro ámbito, porque tuvimos luego a la hora de llegar que exponer nuestros planes de lo que nosotros considerábamos que se debería hacer y hacer alianzas con los demás países de las Naciones Unidas. Nos dividíamos como en comités, en reuniones de países y cada diputado, ¿no?, de tu país tenía que interpretar cómo se comportarían los políticos de ese país, ¿no? A Rafa y a mí nos tocó Afganistán y yo me he encargado del tema de privacidad en las redes. Bueno, Afganistán es un país que no es muy pro intimidad, pro privacidad. Entonces pues acabamos yéndonos pues, con Corea del Norte o con China y la verdad fue una experiencia que yo me lo pasé muy bien. Redactamos, ¿no?, cada ámbito, tanto el de biodiversidad como el de privacidad, redactaron, según las alianzas que se había formado, una proposición. 2 proposiciones por cada tema. Una declaración. Y se votó una allí votación. y se votó igual que se votaría en una reunión de las Naciones Unidas de verdad. Iban nombrando los países y nosotros íbamos diciendo sí, no, me abstengo. Y también cabe destacar que fue una experiencia en inglés, o sea, estábamos hablando todo el día en inglés. Exacto. En un principio realizamos las entrevistas que realizamos para poder ser seleccionados, fueron en inglés con los profesores del centro, entonces tenemos que demostrar que teníamos un nivel de inglés decente porque claro, cuando nosotros llegábamos allí a la isla de Cerdeña,
nos acogía un estudiante del instituto en el que se celebraba el simulacro y con ese estudiante hablábamos en inglés, porque era el único idioma por el cual podíamos entendernos y sobre todo también con otros estudiantes que representaban otros países que a lo mejor eran de Polonia o de otros países de Europa. Estuvo muy bien. Fue una experiencia muy... Muy bonita, muy interesante. Bueno, pues yo espero que algún día tengamos oportunidad de poder seguir hablando de otros temas, y además que incluso ampliar esta experiencia tan bonita que vivisteis. La verdad es que vuestros profesores, el Instituto Guadalquivir, deben de sentirse muy, muy, muy orgullosos y orgullosas, profesores y las profesoras, de tener alumnos de la categoría intelectual que tenéis vosotros. Muchas gracias. Gracias. Sinceramente, yo me lo he pasado de maravilla. Además, me habéis causado una impresión gratísima, y desde luego los telespectadores habrán visto que no es para menos. Así que, si os parece, quedamos emplazados para algún otro día, Por supuesto. para Por algún supuesto. tema que sea de interés vuestro. Y yo creo que es una alegría, es una alegría tener a jóvenes de este talante, de este perfil, de esta categoría humana, e intelectual y académica. Yo creo que debe de ser también no solamente orgullo del instituto, sino orgullo de nuestro pueblo, de Lora y de Pueblo de los Infantes, en definitiva de la comarca. Muchísimas gracias, y esperamos, como ya he dicho, poder contar con ellos para discutir otros temas de interés y de la problemática de los jóvenes. Hasta nuestra próxima entrevista, muy buenas tardes. Thank you.